Pues aquí seguimos en directo. Ahora mismo vamos a hablar de algo tan importante como es la voz. La voz como instrumento sanador, como herramienta, ¿no?, que nos transporta, no sé si a otros mundos, otras dimensiones. Lo que está claro es que nos lleva a un estado de ánimo distinto. La voz nos puede llevar a la calma, a la paz, a conectar con nuestro centro. Y hoy vamos a explicar cómo hacerlo, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo que tenemos ya de serie, es gratis, el instrumento que tenemos ahí que es gratis, pero le podemos sacar muchísimas posibilidades. Y para ello contamos con Xevi Gata. Xevi Gata es músico, cantante y instrumentista especializado en la voz. Es además autor de un libro que se va a presentar en breve, el 10 de julio, en Beluche Studio, aquí en Barcelona, a las 6 de la tarde, que es el libro Cantos Armónicos. Xevi, bienvenido. Hola, muchas gracias, igualmente. ¿Cuándo descubriste tu voz? Desde que empecé a jugar cuando era muy pequeño, que ya estábamos con mi familia, con mis padres, con mi madre, con mi hermana, y jugábamos ahí cantando. Mi padre siempre nos ponía muchos discos en aquella época de Boney M, de Parchís y de todo, y siempre estábamos ahí cantando. O sea que el contacto con la voz ha sido siempre toda la vida, ya desde muy pequeño también que empecé a estudiar y empecemos a ir al conservatorio y montamos un grupo con mi hermana. Bueno, ha sido de toda la vida que ha sido dedicarme a cantar y la música. Lo que pasa es que a nivel más espiritual fue a partir de los 18 años, que fue cuando mi madre falleció, y a partir de ahí pues, bueno, empezó toda la búsqueda esta más espiritual, ¿no?, de la parte más de buscarle el sentido más profundo, ¿no?, a lo que es la música, a lo que es la voz. Es curioso como siempre emprendemos ese viaje interior cuando se nos muere alguien, ¿eh? O tenemos un hecho traumático que nos duele mucho, pero habitualmente cuando se nos muere alguien. Es cuando empezamos a pensar, ¿no?, en la muerte, de que todo esto se acaba, tiene que haber algo más allá. Pensamos en la trascendencia. Sí, seguro. Yo siento que cada persona tiene una experiencia distinta, ¿no?, a todos, ¿no?, porque cada uno de nosotros venimos a experienciar cosas distintas, ¿no? Pero sí que, claro, el hecho de que te falte una persona pues te hace mirar otras cosas, ¿no?, valorar otro tipo de cosas, ¿no?, valorar qué estás haciendo tú con tu vida, tus propios valores, ¿no?, de qué es lo que encuentras a faltar de esa persona, empiezas a escuchar algo más interno, ¿no? Y ahí es donde empieza a venir toda la parte más sutil, ¿no? Para mí no es tanto el tema de lo que es la muerte, sino es el aprendizaje para estar aquí, ¿no? Porque es lo que nos toca, ¿no? Dicen que es más sabio aprender a vivir que no aprender a morir, ¿no? Porque, claro. Al menos a vivir de verdad y no a sobrevivir, ¿no? Exacto. A vivir con sufrimiento, ¿no? Todos los que nos dedicamos a estos temas, al fin y al cabo lo que queremos es sufrir menos, no tener que padecer tanto. Y ahí la voz nos puede ayudar mucho. Es entonces cuando conectas con los cantos armónicos. Sí, los cantos armónicos vinieron más tarde. Vinieron cuando yo tenía, sí, un poquito más tarde. Empecé a escuchar como unos cantos extraños que decía, ¿qué es esto? Porque escuchaba una voz, en realidad lo que es el canto armónico también se llama canto difónico, que significa que escuchas dos voces a la misma vez. Es un bordón y después por encima de ese bordón se escucha otra melodía. Entonces que me quedé como así muy, muy extrañado, pero hubo algo ahí que me hizo sentir como, ostras, esto lo tengo que aprender. Y como si ya hubiese algo que me resonaba, ¿no?, con esa técnica, con ese sonido, Y desde ahí empecé a investigar, empecé a probar talleres que habían con diferentes personas y bueno, pasó los años y bueno, empecé a profesionalizarme y a aprender y a entender, y como ya tenía también todo el bagaje de lo que es el estudio, de lo que es la formación musical, y también era cantante, que había estudiado todos los años, ¿no? Entonces pues me fue bastante fácil, aparte que me encantaba y me encanta, entonces bueno, se reúnen todas las cosas, ¿no? El hecho de que te resulta fácil, todos los conocimientos que tienes, ¿no?, y la inquietud esta, ¿no?, qué guay, ¿no?, tengo ganas de aprenderlo. ¿He oído bien? ¿Se puede cantar con dos voces a la vez? Con una misma voz puedes cantar. ¿Con una misma voz? Sí, y tres. ¿A la vez? A la vez. ¿Eso cómo se hace? Esto es una cuestión de que la voz y los sonidos, y bueno, no sé si habéis alguna vez escuchado, ¿no?, que
que los sonidos y los caracteres de los timbres se definen por los armónicos. Dependiendo de la cavidad que cada uno tiene, como todos tenemos una forma distinta del cuerpo, como las yemas, como los ojos, pues la boca, la lengua, el paladar, todo esto también son estructuras distintas. Entonces eso hace que tu timbre, tu voz, se empiece a ecualizar, por decirlo de una manera, de una forma distinta a la mía y a la de cualquier persona. Igual que cuando tú reconoces un instrumento, un violín, tú lo reconoces por su propia estructura que tiene de armónicos. Entonces, de alguna manera, los armónicos forman parte de lo que es el sonido. Yo siempre lo explico al revés. Los armónicos es como si fuese el sonido, es la casa, y los armónicos son los tochos. Lo que pasa es que dependiendo de cómo tú utilizas ese espacio, pues puedes enfatizar a uno de esos tochos. Y es lo que sucede. Tú, pues con el paladar, con la lengua, con diferentes posiciones, con la garganta, hay como diferentes técnicas. Entonces lo que se genera es como un filtro y con ese filtro enfatizas ese armónico, ese sonido agudo. Normalmente es bastante más agudo, es 2 o 3 octavas más arriba, depende. Chevy, ¿qué se experimenta con la interpretación de los cantos armónicos? Hombre, lo que no le viene a la cabeza rápidamente es pues un mayor estado quizá de paz, ¿no? O de armonía, ¿no? O aquello de que el ego desaparece y fluyes, ¿no? Con el mundo, sientes que todo es uno, pero aparte de eso, ¿qué propiedades tiene cantar armónicos? Bueno, tiene muchas propiedades. Empezando de lo que sería la respiración, por ejemplo, que tú cuando ya empiezas a ponerle consciencia a lo que estás haciendo, a cómo estás respirando, eso te ayuda a escucharte, a poner esa escucha hacia ti mismo. Y bueno, empezando de lo que sería la respiración, pero después a mí lo que me ocurría, por ejemplo, es que yo venía del mundo del jazz y en el mundo del jazz siempre estábamos haciendo movimientos melódicos, improvisando, siempre generando melodías a veces muy rápidas. Entonces, lo que ocurre con el canto armónico, una de las cosas principales es que tú cantas un bordón todo el rato. Un bordón es ¿Qué es un bordón? Sí. Un bordón se llama, son como diferentes nombres. Puedes llamarle bordón, obstinato también, pero que es una nota constante. Como el om. Sí, por ejemplo. ¿Así? ¿Sería eso? Exacto. ¿No? Tú estás todo el rato cantando ese mismo sonido. Entonces, al estar todo el rato cantando el mismo sonido, te ayuda también a estar más en la percepción de tu cuerpo, la percepción de lo que es la vibración, en la escucha interna, básicamente. Estás más presente, claro. Y después lo que ocurre con las vibraciones, que claro, al ser vibraciones que normalmente tú nunca has cantado o nunca has ejecutado con tu cuerpo, empiezan a estimular todo tu cuerpo esas vibraciones, porque tú las percibes. Y todo ese tipo de estimulación, pues bueno, pues a gente que tienen viajes, gente que le ayuda más a estar en una meditación, gente que le ayuda más a sanar, a proyectar, a poner intención en algún asunto más emocional. Tiene como muchas posibilidades. ¿Cómo lo aplicas en tu vida? Yo lo aplico de muchas formas. Lo aplico desde una parte espiritual, una parte más de lo que es mi propia forma de meditar, mi propia forma de tomar conciencia de lo que quiero escuchar cada día, en mi día a día, y cuando tengo algunas discusiones con mi ego, con mi alma, con mis emociones, pues empiezo a curar, a tomar conciencia desde ese sitio cantando. Yo todo lo que hago conmigo es cantando. Hace 2 años también saqué un libro que se llama Ser tu voz esencial, que en este libro también hablo de lo que es la parte más emocional de lo que es la voz, de cómo relaciono todo lo que son las emociones, las creencias limitantes, los colores, las sensaciones y todo con la voz y con el cuerpo. Entonces, de la misma manera utilizo la voz, pero con los armónicos también. Lo utilizo, pues, por una parte, toda esta parte espiritual, y después, por otra parte, la parte más artística, ¿no? De también llevar todo esto pues, de una forma como más, no tanto desde la parte de la meditación, sino también como una especie pues, de gozo, de pasarlo bien, de disfrutarlo, y de ahí vienen también todos los conciertos, el concierto de solo voz que se llama. Sí, hablemos de ello porque, bueno, hay que decir que Chevy tiene su local, su propio estudio, que es Solo Voz, que es donde no solo haces clases de voz, ¿no?
Sí. ¿Eres de canto también? Sí, la escuela se llama Tu Voz Esencial. Vale. El Solo Voz es el espectáculo que Ah, es... de acuerdo. Sí, sí. De acuerdo. Solo Voz es el espectáculo, es un concierto donde a priori no es que haya un repertorio definido. No. ¿Cómo es un concierto de Solo Voz? Un concierto de Solo Voz es, nos reunimos unas 10 personas aproximadamente, 10, 11, depende del mes. Yo lo que hago es percibir la energía o percibir el momento de las personas que estamos allí, y yo empiezo, pues bueno, empiezo a cantar y empiezo a moverme por el público, empiezo a hacer lo que yo estoy percibiendo en aquel momento. Lo que pasa es que también está muy preparado porque tengo todo lo que es el sistema de audio, tengo un 6.1 de estos que son muchos altavoces así alrededor. Hay una pantalla también, un proyector que lo que hace es, cuando yo hablo, cuando yo canto, es como si fuese un ecualizador y salen como figuras geométricas y dibujos a medida que yo voy cantando. Entonces también cuando cambio los armónicos con la voz también van cambiando esas figuras. Bueno, es una especie de lo que te digo, ¿no? Que hay gente que puede estar mirando la pantalla y disfrutando del sonido, y hay gente que está con los ojos cerrados. Pero básicamente es un viaje, una especie de masaje para todo el cuerpo, para tu alma, y estar ahí es todo para disfrutar. Es como ¿Cuándo es el próximo concierto? El 26 de este sábado. ¿Este sábado? Sí, a las 9 de la noche. Este sábado a las 9 de la noche. Recordamos dónde tienes el local. Si quieren asistir, ¿hay algún teléfono, algún contacto? Sí, pueden ponerse en contacto por vía de mi correo, que es chevi@chevigata.com, y desde ahí pues establecemos el contacto. ¿Sabes qué me gustaría, Chevi? Sí. Oye, sé que esto a los músicos... Bueno, no nos hace mucha gracia, ¿no? Lo que voy a hacer ahora, lo que te voy a pedir. Pero claro, a mí me gustaría que ese masaje que también has descrito, sí, lo pudieran percibir también nuestros espectadores que están ahora conectados en directo siguiendo este programa, ¿no? ¿Podríamos transmitir algún canto armónico, hacer algo para que ellos comprueben realmente el poder de la voz, cómo los puede tranquilizar, o por un momento dejar parar la mente, llegar a ese silencio interior que todos buscamos muchas veces y que a veces parece imposible? ¿Es posible? Sí, lo que pasa que todo esto que acabas de definir es un poco más... se necesita más tiempo. Entiendo. Se necesita como un poco más de prolongación y estar un poco más... Pero sí, si quieres escucharlo y... Me encantaría, ahí me encantaría. Y ellos seguro que también. Vale. El sonido está bien, puedo hacerlo así sin micro, perfecto, sin nada. Sí. A mí me encantan los armónicos. Me a veces he intentado hacer alguno, pero no he podido. Nunca, tampoco he hecho formación, he hecho clases, ¿no? Pero me encanta, sobre todo, esa sensación de paz que transmites y la que debes sentir tú cuando haces este canto, ¿no? Claro, por ejemplo, si uno está deprimido, tiene un mal día, de repente empieza a entonar un canto armónico y parece que aquello ya se olvida, pasa. Es como si pasaras de página. Sí, bueno, el refrán de quien canta su mal espanta, sí. Es por alguna razón. Sí, es una forma en la que tú te conectas y
como hay algo que tiene como una reconexión o una conexión con algo más divino, ¿no? De lo que te hace sentir como un poco más parte de lo que ya eres, ¿no? Como olvidarte un poco de todo lo que es el ego, la estructura, la dinámica, ¿no? Es como un momento de pop, presente, ahora y ya está, ¿no? En este libro, Cantos Armónicos que recordamos, Chevigata presentará en Bellucci Studio en Barcelona el 10 de julio a las 6 de la tarde. ¿Este libro es para todos los públicos, solo para público profesional que se dedica al canto o al sonido? ¿O cualquier persona puede aprender algo de este libro? ¿Qué hay en ese libro? Chevi. Sí, este libro es un libro que he estado muchos años para crearlo, como te explicaba antes, ¿no? que yo todas las herramientas que he tenido durante los años de formación y trabajando como profesor en diferentes escuelas, y me ha ayudado mucho a tener como una progresión, ¿no? de entender las cosas, de cómo poder trabajarlas, de cómo poder explicarlas, de cómo poder hacer un trabajo progresivo, ¿no? Desde cero hasta dedicarte progresivamente profesionalmente, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces es un libro que está hecho desde que no tienes ni idea, ni de cantar, ni de hablar, ni de cantar con armónicos me refiero, ni siquiera cantar, hasta llegar a un nivel, pues, hacer lo que he hecho yo ahora, por ejemplo. Ajá. ¿Todos podemos llegar a ese nivel? ¿Todos podemos ejecutar, perdón por la palabra, un canto armónico? Por supuesto. Sí, sí. Es como todo, hay gente que tiene más facilidad, gente que tiene menos, depende si eres más perseverante, menos, pero todo el mundo, de hecho todo el mundo cuando habla le salen los armónicos. Lo que pasa es que no lo sabe enfatizar, pero sí. Si tú coges y haces uy, y lo dices muy deprisa, sale, no, pero sería... ¿Cómo es? Uy, ya está, ya te están saliendo, ¿ves? Qué bueno. Hay una formación, y esto me gustaría hablar bastante ahora en la entrevista, esta formación que titulas Ser tu voz esencial. O sea, la voz esencial. Quiere decir que la voz que estamos acostumbrados a oír, nuestra voz, no tiene por qué ser nuestra voz real. Porque nos hemos... Me explico, que ahora me estoy complicando un poco. Claro, todos tenemos unos condicionamientos, nadie nos ha enseñado a respirar, ¿no? A veces o conectar con esa respiración interna. Los nervios que tenemos muchas veces también nos aflautan la voz, hace que nos salga la voz con todo el cuerpo, ¿no? Es decir, pocas veces quizá hablamos, ¿no? con la voz esencial, ¿no? ¿Qué llamas voz esencial? ¿A qué te refieres cuando hablas de la voz esencial? La voz para mí, tu voz esencial es lo que determina la conexión de lo que tú verdaderamente eres, desde tu amor, desde tu paz y desde tu alma, y eso conectado con tu expresión. Eso es para mí tu esencia, ¿no? Yo siempre hablo que la voz no es nada, es la manifestación de nuestra alma, es la manifestación de lo que nosotros somos internamente, ¿no? Entonces, la forma de escucharlo es desde ese sitio, ¿no? Desde qué estoy diciendo, cómo lo estoy diciendo, qué estoy creando, ¿sí? Cómo lo estoy creando, y a partir de aquí toda una observación y muchas cosas de juegos, pero tu voz esencial es una forma de vivir honesto con lo que tú eres y de esta forma pues expresándolo con la voz, cantando, hablando, da igual. ¿Cómo conectar con esa voz esencial? Ahí me pasa a veces, y esto nos pasa a todos. Si nos escuchamos, te das cuenta, aquí me está pasando algo porque estoy hablando con un toque de nerviosismo, o la voz se me está flautando un poco, quiere decir que hay algo dentro de mí que no está bien, o no estoy hablando desde una posición de fuerza, de poder, de calma, ¿no? Aquello que se suele decir, se descoloca la voz. Hay muchas cosas, no todas las cosas son emocionales, ni todas las cosas son... Hay momentos que son cosas físicas, ¿no? Si hay un poco de nervio, pues los nervios lo que hace es que la musculatura se tensa y la laringe, como es basculante, pues sube hacia arriba.
a uno se le subirá, a otro se le bajará. O sea, que también hay cosas que son como anatómicas, ¿no? Lo que sí que es importante es el cultivar la escucha interna a nivel de, vale, sí, yo estoy nervioso, pero ¿por qué estoy nervioso? Pues estoy nervioso pues porque, pues, no sé, porque ¿qué van a pensar de mí, no? Y si lo hago mal, ¿qué pasa, no? Y claro, no, es que me siento juzgado, ¿no? Me siento juzgado, sí, pero es que en realidad no me siento valorado, ¿no? Y si no me siento valorado es que no me siento valorado a los demás o no me siento valorado por mí, ¿no? Entonces es encontrar esas raíces, ¿no? de lo que aparentemente parece que es con la expresión, pero no es la expresión, es que somos todo, ¿no? Somos todo nuestro cuerpo, nuestra alma, ¿no? Y desde ahí tomar conciencia y después hay toda una serie de rituales, por llamarle de una forma, para vencer y para curar y para traspasar todo este tipo de, por llamarlo un nombre, trauma. Dame algún ritual. ¿Conoces a Alejandro Jodorowsky? Sí, nos encanta Alejandro Jodorowsky. Pues la psicomagia, ¿no? Que conoces, que yo entiendo que el cerebro hay una parte que actúa mucho con lo que es la simbología. Y la simbología para mí tiene que ver con lo que es el contacto con lo que tú necesitas para llevar a cabo una resolución de ese problema o esa inestabilidad emocional que tú tienes. O sea, que no hay una cosa que sea siempre la misma, ¿no? Sino tú necesitas la tuya, ¿no? Y desde ahí hay que hacer un trabajo o un juego para encontrar tu propia forma para poder liberar esa emoción o introducirla. Entonces yo lo que utilizo, en vez de utilizar la psicomagia pues, que utilizas el Jodorowsky, yo utilizo la música, la voz y las vocales y las escalas y los cantos armónicos, y esa es la forma con la que yo lo juego. Por ejemplo, el momento que estamos nerviosos porque, y esto nos pasa a muchos, ¿no? Hay que hacer una presentación en público o tenemos una entrevista de trabajo y la vida nos va en ello, ¿no? Que quizá también habría que cambiar esa idea de que la vida nos va en ello, porque si pensamos claro, eso ya es normal que te pongas nervioso, ¿no? Pero, ¿qué ritual podríamos hacer? ¿Cómo podríamos trabajar con la voz para vencer esos nervios, volver a conectar con la paz? ¿Algún ritual, algún ejercicio que se pueda hacer, aunque sea 5 minutos antes de un momento que sabemos que va a ser importante para nosotros y en el que la voz va a jugar un papel importante? Yo lo que siempre propongo es que haya momentos en tu vida, en tu día a día, cotidianos, que tú puedas tener un momento de reflexión o de escucha. Solamente el hecho de inhalar, por ejemplo, por la nariz y probar de hacer una inhalación durante 8 segundos, inhalando y exhalando durante 8, esto lo haces 4 veces y ya has parado, ya está, ya has entrado en otro sitio. Claro, es lo que te decía antes, dependerá de cada persona, de por qué tiene ese miedo o esa inseguridad, ¿no? Pero si tú inhalas y después tú mismo, yo siempre todo lo que se llaman las frases positivas, o decretaciones, yo siempre lo propongo que se haga siempre con la voz en voz alta. Si tú dices, sé sentirme tranquilo cuando estoy exponiendo lo que siento, pues dilo, hay que decirlo, hay que manifestarlo, hay que crearlo, hay que ponerle forma, porque estamos en un contexto de forma, estamos en un contexto material. Entonces, si estuviésemos en otra dimensión, pues sería de otra manera, ¿no? Pero aquí hay que manifestarlo, ¿no? Y de qué mejor forma que hacerlo con tu propia voz, porque es la que te manifiesta a ti. Entonces, hay que decir lo que tú quieres. Tú quieres que no estar nervioso para cuando hagas esa presentación. Pues te conectas contigo, con el universo, con lo que sea, o haces una respiración. A eso hay millones de formas. Y tú dices en voz alta, sé que voy a estar tranquilo, o sé sentirme tranquilo, o cómodo, que voy a expresarme bien, que sé sentir esa tranquilidad y sé que forma parte de mí esa tranquilidad, y decirlo las veces que quieras. Pero solamente que lo digas una vez o dos, en principio ya empieza a funcionar. Yo tengo un truquillo también, bueno, ya sabéis que yo también me dedico, hombre, no a nivel tan profesional como se dedica Chevy, pero yo tengo un grupo de música también, hacemos conciertos, sobre todo ahí por la zona de Tarragona, Terras de L'Ebre, Tortosa, y siempre hago algo antes de cantar, antes de un concierto, para quitar un poco de
de gravedad al asunto. Porque el problema es que nos ponemos siempre muy graves, ¿no? Y parece que ese concierto va a ser importantísimo y tengo que estar bien porque la gente me va a juzgar o va a decir, uy, ha desafinado no sé qué. Y yo me miro en espejo, busco un espejo y digo, vamos a pasarlo bien. Yo me voy a divertir mucho y la gente con nosotros también se va a divertir. Vamos a pasarlo bien. Hemos venido a disfrutar. Y esto me lo repito muchas veces hasta que llega un momento que ya noto que me he relajado, ¿eh? Porque los nervios, y eso te pasa a ti también, Chevy, claro, por muchos conciertos que hagas, siempre están ahí. Ese punto de nervio siempre está. Que incluso es positivo que estén. Yo lo que pasa es que entiendo el nerviosismo como de formas distintas, ¿no? Sí. Una cosa es para mí, yo no lo llamo nervios, lo llamo excitación, ¿no? Muy bien. Estás allí como ahora, ¿no? Yo cuando entraba estaba como, ahora estoy más tranquilo, pero es normal, para mí es normal. Lo que es un problema a veces es cuando estás ya sobrepasado de los nervios, ¿no? Que el nervio no te deja ni que estás tan nervioso que está la voz ahí temblando, que eso sí que es... Claro. Pero bueno, es lo que dices tú, ¿no? La presión que uno mismo se pone, ¿no? Por querer es la presión que te pones tú. Lo que pasa es que a veces hay cosas más sutiles detrás de esto. ¿Sí? Por eso, sí, porque a veces no es solamente un nerviosismo que tengas tú hacia ti mismo, sino a veces también hay otras cosas que suceden, pues yo qué sé, el tema de la responsabilización, ¿no? Tú te haces cargo de todo lo que es la banda, tú estás pendiente de batería que se ha traído no sé qué, del otro que es no sé cuántos, todo esto, quieras o no, te está generando una presión y claro, y cuando estás ahí en el concierto estás ahí con todo eso, ¿no? Entonces, por eso que depende de cada persona, depende de qué cosas, ¿no? Pero normalmente cuando suceden estos nervios es por alguna razón. Estas formaciones que haces de tu voz esencial, sí, ¿cómo funcionan? ¿Cómo es? O sea, yo, por ejemplo, yo me quiero apuntar a tu escuela, quiero entrenar mi voz, conectar con la voz esencial, sacarle más partido del que estoy sacando, es decir, conectar un poco con la voz real, auténtica que tengo, ¿no? Tu voz esencial son 3 asignaturas. Ser tu voz esencial, que es la que te he explicado antes, que es la forma más espiritual y la entender la forma más de cómo conectarse con el cuerpo, decretar, etcétera, etcétera. Cantos armónicos, que es la técnica de cantos armónicos, y después está la otra asignatura que es improvisación vocal. Improvisación vocal. Improvisación vocal es improvisar. Lo que pasa que lo que serían el primer año de lo que es la formación es más el concepto de lo que es la improvisación. Entender qué es la liberación, porque en realidad es un concepto, es una forma. Tú puedes coger con una sola nota y una sola vocal y estar improvisando, ya puedes improvisar. Lo que pasa que es lo que sucede. Pues bueno, pues que te da miedo, que te da inseguridad, que no sé qué, bueno, pues ahí es empezar a jugar con todo esto, ¿no? Para liberar todas esas cosas, para que tú puedas estar improvisando con una nota, con 2, con 4, con 5 y después, claro, con los años, porque la formación son 4 años de improvisación. Ya empiezas a entrar pues, con todo lo que es el material de escalas, de arpegios, de progresiones, de entender todo lo que son formas pues, de instrumentos, de sacar solos de improvisación. De alguna manera esta formación contempla toda esta parte espiritual, pero a la vez es muy amplia, o sea, es todo lo que es todos los conceptos musicales, todos. Entonces, por eso es más larga la formación de improvisación, porque aprendes todos los conceptos de lo que es la estructura musical. Después, claro, dependerá de lo que tú te dediques, de lo que tú trabajes, de tu perseverancia Pero tu voz esencial, lo que yo hago son estas 3 cosas, que es la improvisación vocal, los cantos armónicos y esta parte más espiritual, pues por eso he ido creando esta escuela, ¿no? Que están las 3 asignaturas. Y entonces, bueno, lo que tienes que hacer es apuntarte a la lista y ver los cursos que empezamos en septiembre. En septiembre empezáis. Sí. Tenéis más información en la página web que es chevigata.com. Sí, tuvozesencial.com. A tuvozesencial.com, ahí tienen la información. Sí. Tuvozesencial.com. Claro, Chevy sabe de lo que habla porque él no solo es alguien que se ha formado en canto, tiene una formación musical, sino que también ha hecho formaciones de Reiki, PNL, Theta Healing, biodescodificación, kinesiología, entre otros. Es una persona que se ha trabajado desde un punto de vista espiritual, interior, y sabe todo lo que acompaña a la voz. La voz es importantísima porque también te da como un diagnóstico de cómo está la persona, no de cómo está en el momento, sino de su carácter o personalidad, y de cómo a veces, porque esto nos pasa a todos, interpretamos un personaje.
Todos nos hacemos un personaje y en ese personaje nos sentimos cómodos. Y la voz acompaña a ese personaje. ¿A qué me refiero? ¿No os pasa mucho que a veces escucháis a personas que tienen voces monocordes, siempre con el mismo tono, monolíticas, ¿no? Que no hacen ningún tipo de inflexión vocal, porque se han acostumbrado ya a eso y porque quizá tienen miedo a dar más flexibilidad a su voz, porque es como salir de una especie de zona de confort. Pero claro, si no salen un poco de esa zona de confort, flexibilizan su voz, eso también les impedirá comunicar también mejor con otras personas, ¿no? O sea, la voz puede ser grave, puede ser aguda. Es decir, la voz es muy maleable, tiene una musculatura que es asombrosa, es preciosa realmente. Pero el problema está que nos quedamos ahí por miedo, porque no queremos ir más allá. Queremos ir a medio gas muchas veces. En la vida queremos ir a medio gas, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos miedo de nuestro propio brillo. No sé si ahora quizá me estoy enrollando demasiado, no lo sé. Pero, bueno, sabéis que a mí me gustan los rollos de cuando en cuando suelto alguna aquí en el programa. La voz es un reflejo de cómo estamos interiormente. Y si somos conscientes de nuestra voz, quizá nos demos cuenta de que estamos yendo a medio gas, de que no estamos brillando todo lo que podríamos brillar, porque somos personas realmente excepcionales, pero no queremos brillar. Sí. A mí yo lo que siento es que hay muchas formas distintas, ¿no? de lo que sucede. Habrán personas o almas, ¿no? que tienen ese miedo, ¿no? a brillar, a mostrarse, a expandirse, Incluso personas que hablan bajito, sí, que tienen miedo a... Pero no todo el mundo es por lo mismo. Hay otras personas que les pasarán otras cosas, ¿no? Entonces, no es que sea ese miedo, es la experiencia de cada persona. De cada uno de nosotros tenemos unas experiencias y unas cosas que queremos, ¿no? A tomar conciencia y ser más honestos y estar más en lo que hablábamos antes, en la esencia, ¿no? De lo que somos nosotros. Entonces, yo no generalizar según qué cosas a mí no me gusta, ¿no? Porque pienso que es genuino, ¿no? de cada uno el proceso que necesita, ¿no? Puede ser que el hecho de que no mueva o que no haga esto con la voz, pues a lo mejor puede ser que sea un trauma, o puede ser que verdaderamente pues sea eso, ¿no? que dé miedo, ¿no? mostrarse, pero hay muchos factores, no solamente es uno, es muy amplio el abanico. Entonces, por eso está la propuesta, ¿no? de decir, bueno, pues vamos a escucharnos, vamos a jugarlo y como el instrumento para mí más fantástico es la voz, porque es el que está conectado contigo. Sí. Y si tú utilizas esto de una forma espiritual contigo y lo juegas desde este sitio, es que estás conectado todo el día contigo, porque es que estás todo el día usando la voz. Y si lo utilizas también a nivel profesional como cantante, pues es lo mismo, porque tú estás cantando, conectando con eso que tú eres. Ser honesto con uno mismo. Y tampoco forzar la voz, impostar la voz. Yo recuerdo cuando empecé en la radio, fue una escuela de radio hace mucho tiempo, os hablo, tenía un profesor que tenía esta manía de hacer que impostáramos la voz. Y te tienes que hablar así porque... Sí, hola, buenos días, hola, buenas tardes. Y luego, por suerte, conocí a otro profesor que me dijo, no, es decir, que a mí me explicó lo que era comunicar de verdad. Es decir, cuando la gente te escucha realmente, cuando comunicas, es cuando eres honesto en la comunicación. La gente no es tonta. Cuando tú impostas o fuerzas la voz, lo notan. Y en ese momento es como si se desconectaran porque su inconsciente, de cierta manera, te está previniendo, te dice, cuidado que ese que está impostando la voz te quiere engañar o no se está mostrando tal y como es, con lo cual ya se despierta cierta confianza. Y esto lo digo porque a veces tenemos la idea de que una voz bonita tiene que ser una voz grave y tal. No, una voz bonita puede ser también una voz aguda. O sea, las voces bonitas, por definirlo de alguna manera, son las voces honestas. Cuando tú eres así, hablas de esta manera. Esto lo saben muy bien los actores de doblaje. Imagínate que todos los actores de doblaje tuvieran que hablar como Constantino Romero. Claro, ¿dónde está la otra gama, los otros colores? Es decir, hay que ser honesto y esto se nota, ¿no? Hay gente que tiene una voz fantástica y tiene una voz aguda. Y gente que tiene una voz fantástica y tiene una voz grave. Y no tienes que forzarla en un sentido ni en otro, ¿no? No forcemos la voz. Seamos honestos con nuestra voz.
Si Dios o el universo nos ha dado esa voz, es porque esa es nuestra voz y tenemos que disfrutar de esa voz. Exacto. Sí, sí. Recordad, este sábado 26 de junio, Sí. concierto, ¿dónde? ¿Cuándo? Cuéntanos, recuérdanos. El concierto es en el local de Tu Voz Esencial, aquí en Barcelona. Y bueno, en la página web, en Chevigata, o que me envíen un correo en chevi@chevigata.com, o que entren en mi página web, que es chevigata.com, y la formación de Tu Voz Esencial también. Muy bien, pues ahí tenéis toda la información. Os invitamos al concierto de Chevi Gata porque realmente es una experiencia. Me gusta mucho eso de que no haya un repertorio a priori, ¿no? Que no esté todo prefabricado, sino que se va construyendo a medida también en función de la gente que está en la sala, lo que sienten en ese momento, lo que necesitan. Se crea una magia, ¿no? Y esa es la gracia, precisamente, de estos conciertos. Chevi, muchas gracias por estar aquí en Galaxia. Muchas gracias a ti. Mucha suerte y mucho éxito. Muchas gracias.